Aleluya. Primero los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo primero. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Piensen en eso. Pablo reprende a los corintios, había divisiones, celos, contiendas, sectas dentro de la iglesia. Tal vez Primera de los Corintios sea la iglesia más compleja del Nuevo Testamento, a la que Pablo tiene que adoctrinar, corregir y enseñar. Y aquí les está diciendo, Corintios, les falta. Corintios, ustedes no están alcanzando la medida. Dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a niños. Qué tremendo. Como a niños, como a lactantes, como un bebé, como alguien que está empezando, ¿verdad? Como a niños en Cristo. ¿Mm? Entonces, creo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Y quiero hablar un poquito sobre la carnalidad, que era la causa de por qué los corintios actuaban así. Vea la palabra, sino como a carnales. Ahí está. No pude hablarles como espirituales, sino como carnales. Ahora, especialmente para los que enseñan la palabra de Dios, o para los que la enseñamos, en el sentido de no enseñarla en la carne, no enseñarla en el enojo, no enseñarla, hermanos, cuando estamos pasando algún proceso, alguna discusión con la esposa, algo que perturbe, ¿verdad? Eh, Nuestra paz, nuestro espíritu, porque vamos a estar ofendiendo en vez de edificar, vamos a estar golpeando, en vez de permitir que los hermanos sean bendecidos, nosotros vamos a terminar ofendiendo. ¿Mm? Y cuando los hermanos y la iglesia es espiritual se da cuenta, hermano, se da cuenta que usted le está enseñando en la carne. Es como cuando vemos en YouTube, yo he visto mucha gente en YouTube, mucho varón, mucha varona enseñándola, pero la están enseñando en la carne, con chiste. Ahí había uno riéndose de que las hermanas llegan con falda y el pelo y se ponen en peluquín y finge que eso no edifica, hermano. Eso no edifica, eso son para niños en Cristo Jesús. Lo que edifica es enseñar la palabra de Dios, enseñar a la persona gloriosa de Cristo. Fea la expresión fuerte que usa el apóstol. Dice, no pude hablarles como espirituales. O sea, Pablo hubiese querido tener una conversación espiritual, y qué lindo es cuando tenemos conversaciones espirituales, cuando nos llaman los hermanos y nos dicen, oye hermano, estuve leyendo una palabra y Dios me habló. Pero a veces, no, hermano, no puro natural. Entonces Pablo quería llegar a ese punto de los hermanos de tener una comunión espiritual, de hablar las cosas de arriba, y los hermanos estaban en este estado de niñez espiritual, no eran capaces de expresar una experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque su mente la tenían en las cosas de aquí abajo, en las cosas de la carne. Entonces nosotros tenemos que tener, hermanos, ese caminar con el Señor, esa experiencia con el Cristo resucitado, amén, para poder enseñar la palabra de Dios y no caer en carnalidades, no caer en celos, en iras, en contiendas. A veces hay unos celos por el púlpito, celo por los cargos, ¿verdad? Entonces que Dios nos ayude, amén, hermanos. No le enseñe en la carne, no enseñe usted en la carne la palabra, enséñela en el amor, en la corrección, en el poder de Dios, en el dominio propio. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios les bendiga. Si tal vez usted está escuchando y ha caído en ese error de enseñarla, la palabra de Dios enojado, enojada, no lo haga, hermano. No lo haga, hermana.
podemos ofender y ofender. Es como que usted tome una espada, ¿verdad? Y la tome y comience usted a moverla y se corta usted y corta a los demás. Entonces, debemos, hermanos, también tener temor, que Dios nos ayude a tener temor y a tener humillación ante su presencia. Señor, en esta hora te pido, Padre, que tú nos ayudes. Bendice a los hermanos, a las hermanas. Bendíceme a mí, Señor. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdona, Señor, nuestras negligencias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser, Padre Celestial, como quieres tú que seamos. Señor, humildes, mansos. Quita de nosotros, Señor, esta carnalidad, Señor, esta naturaleza, Padre, que llevamos, Señor, en nosotros y que se revela, Padre. Ten misericordia de los hermanos, Padre. Si alguno te falló, si hoy alguna ha pecado, Padre, perdónanos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.